Hola hermanos, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la introducción al libro de Jonás. Durante 2 miércoles no se ha podido tener como tal em, la sesión de Zoom, pero es importante que, aunque no haya sesión, veamos de qué se trata este libro. Vamos a empezar con este libro de Jonás y yo sé que en muchas ocasiones ya lo has a lo mejor leído o has buscado alguna de las citas que viene en, en el libro de Jonás, pero no importa cuántas veces lo hayamos leído, porque la palabra de Dios siempre nos va a estar pues hablando o exhortando, enseñando, ministrando. Entonces vamos a comenzar con una pequeña oración para comenzar con la introducción. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos da, Señor. Aunque no haya el día de hoy sesión, Señor, nos permites tener el tiempo para poder indagar un poquito de lo que va a ser este libro. De Jonás. Señor Jesucristo, si ya lo hemos leído, síguenos enseñando, síguenos hablando y muéstranos aquello que no hemos visto. Señor Jesús, háblanos a través de este libro y aunque es un libro no muy grande, Padre, sabemos que toda tu palabra es inspirada, Señor, para que nos enseñe, para que nos redarguya, Señor. Ayúdenos, Padre bendito. Nos ponemos a cuentas pidiéndote que tú perdones todas nuestras faltas, nuestros errores, nuestras transgresiones, nuestras debilidades y nos permita, Señor, cuando tengamos oportunidad, poder ver esta introducción al libro de Jonás. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, donde quiera que ellos estén. Permite que puedan proclamar tu nombre, dar testimonio, Señor, dar de gracia lo que tú has dado de gracia, Señor. Te damos todo el honor, la gloria y la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar con este libro. El propósito de este libro, hermanos, es, nos va a mostrar la gracia, la inmensidad de la gracia de nuestro Señor, un mensaje de salvación, no solo para el pueblo de sangre, sino para todas las naciones, para todos aquellos que eran extranjeros, ¿sale? El autor es Jonás, hijo de Amitai. Y bueno, los destinatarios no solamente es enseñanza para el pueblo de Israel o el pueblo de sangre, sino para todas las naciones. Hasta hoy en día, el libro de Jonás, estoy segura que nos va a hablar demasiado. ¿Sale? Se tienen fechas aproximadas del 785 al 760 antes de Cristo, que fue donde pues se empezó a como a escribir o a redactar este libro. Eh, el marco histórico, hermano, es bajo Jeroboam II, un rey que te marca la escritura en Segunda de Reyes 14, del 23 en adelante. ¿Sale? Recuerda que Asiria era pues enemigo de Israel y también lo conquistó. ¿Sale? Te va a hablar de un lugar en especial, ya me estoy adelantando un poquito, pero los lugares claves es Nínive. Nínive, Jope. ¿Sale? Un versículo clave que vamos a encontrar es este que vamos a encontrar en Jonás 4:11, que dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Una característica de Nínive es que estaban en maldad, en pecado, en iniquidad, en impiedad. Y por eso el Señor eh, había mirado para ellos, para destruirlos. Pero antes del Señor pensar en destruirlos, también el Señor quería que Nínive lo conociera. Y es ahí donde entra esa gracia del Señor. ¿Sale? Vamos a encontrar personas claves como Jonás, el patrón de la nave, la tripulación. Y bueno, vamos a ver que es un libro, hermanos, donde
se va a tocar mucho el mensaje a Nínive, no tanto la historia de Jonás, ¿no? En otros libros o en otros libros sí de profecía o profetas, podemos ver que el Señor cuenta la historia de los profetas o su vida o cómo fueron llamados. Aquí se va a enfatizar más el libro a lo que la misión que tenía Jonás y algo muy importante va a recalcar mucho esta ciudad de Nínive. Y algo muy importante es que nuestro Señor Jesucristo mencionó algo de este libro. Esto lo podemos encontrar en Mateo 12, del 38 al 42, donde dice Jesús sobre algo muy importante, sobre un acontecimiento muy importante. ¿Sale? Aquí en este cuadrito vamos a ver y darnos cuenta cómo está distribuido el libro de Jonás. ¿Sale? En sí son dos partes. Cuando Jonás huye del Señor, no quiere cumplir su comisión, su misión, su servicio. Y también cuando tanto Nínive como Jonás entran como en ese arrepentimiento. ¿Sale? Solo son 4 capítulos, hermano, pero estos 4 capítulos estoy segura que el Señor nos va a mostrar, nos va a hablar, y aunque ya lo hayas leído y aunque ya te sepas algunos versículos de este libro, siempre el Señor nos muestra perlas en cada libro. ¿Sale? Entonces vamos a ver la palabra del Señor para con Jonás, cómo el Señor hizo levantar un viento, cómo en la antigüedad se echaban pues esas suertes, cómo el Señor preparó ese gran pez. En algunas versiones, tal vez tú encuentres este gran pez como ballena. Este, mm, y vamos a ver cómo Jonás se enoja. Y bueno, vamos a ver varias cosas interesantes. ¿Sale? Em, Aquí en este cuadrito que te estoy mostrando, vemos también como 4 divisiones de lo que se va a tratar cada capítulo. El primer capítulo vemos huyendo de Dios. Jonás huye del Señor, no quiere cumplir su comisión, no quiere cumplir lo que el Señor le manda a hacer, y vamos a ver el resultado de la desobediencia. Yo creo que desde aquí el Señor ya nos empieza a mostrar o enseñar muchas ocasiones. El Señor nos manda a hacer algo y no lo queremos hacer y queremos huir de la presencia del Señor, pero aún las escrituras nos dicen y nos hablan de dónde me podré esconder de ti, ¿no? Si me voy al monte, si me voy debajo de la tierra, si me voy al mar, ahí está Él. Entonces, Jonás quiso huir del Señor. En el capítulo 2 vamos a ver cómo Jonás ya no quiere huir de Dios, pero ahora va corriendo hacia Dios. Disculpen, aquí Dios está con D minúscula, pero disculpen, es con D mayúscula. ¿Sale? Vemos cómo Jonás empieza ahora, regresa buscando al Señor, ora al Señor y empieza a entrar en comunicación con Él. ¿Sale? Y en el capítulo 3 también vemos esta parte donde él nuevamente empieza a hablar con el Señor, y el Señor le sigue encargando esa misma comisión de ir y compartir. Ese evangelio. Recuerda que la palabra evangelio son nuevas noticias, buenas nuevas. Y era compartir y ir a compartir de esas buenas nuevas, y que se volvieran, que se arrepintieran. ¿Quién? Pues Nínive. ¿Sale? O sea, la comisión de Jonás, sí, no la tenía tan fácil porque tenía que ir a un pueblo que estaba lleno de maldad. Y cuando tú buscas más sobre qué hacían los ninivitas o cuál era, en qué pecados andabas, es muy tremendo, hermano. ¿Sale? Pero no vamos a indagar mucho en eso porque ahorita solo es la introducción. Entonces, si no la tenía tan fácil Jonás, probablemente había miedo, el tan solo tocar la tierra de Nínive, pero algo que la escritura marca mucho es que Jonás, algo que le enoja mucho a Jonás es que le decía al Señor, ¿cómo vas a tener misericordia de un pueblo pecador? ¿No? Eso le irritaba y le molestaba a Jonás. ¿Sale? Y bueno, en el capítulo 3 vamos a ver los resultados de la obediencia. Así como vimos en el capítulo 1 los resultados de la desobediencia, en el capítulo 3 vamos a ver los resultados de la obediencia. Y en el capítulo 4 también te habla de que Jonás sigue pues corriendo
hacia el Señor y cómo el Señor le va a enseñar, aunque él se enoja, aunque él está irritado por lo que está haciendo el Señor en Nínive. El Señor le da lecciones a Jonás. Y creo que a ti y a mí el Señor también nos da lecciones cuando no queremos obedecer o cuando estamos obedeciendo, también nos da lecciones y nos muestra. ¿Sale? Yo te comentaba que el tema central es la gracia, la misericordia infinita de Dios, no solamente para un pueblo de sangre, ¿no? Sino para un pueblo de fe, para extranjeros, para gentiles, y lo podemos ver aquí a los ninivitas. ¿Sale? Entonces el Señor dice en la Escritura que Él no hace acepción de personas. Él extiende su gracia y su misericordia para con todos. Aún en la palabra del Señor también dice que el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo no fue solo para una persona, para solo un pueblo, sino para todo el mundo. ¿Sale? Em, y aquí vemos cómo podemos ver aquí a Jesús. Recuerda que en cada libro que el Señor nos permite leer es encontrar a Jesús, encontrarlo en cada uno de los libros de la palabra de la Biblia. ¿Sale? Los 3 días de Jonás en el pez anticipan la muerte y la resurrección de Cristo. La salvación de los ninivitas también representa la salvación disponible para todas las personas en Cristo. Lo que ahorita comentábamos, no solamente es para un pueblo o para una persona, es para todos. ¿Sale? Continuamos. Y vamos a ver algo muy interesante, cómo se relaciona Jonás con Nahum. ¿Qué tiene que ver Jonás con Nahum? Bueno, se relacionan en lo que decían, pero ¿cómo te lo podría explicar? En sentidos opuestos, voy a llamarlo así. ¿Por qué? Porque Jonás proclama la misericordia de Dios. Ambos, tanto Jonás como Nahum, hablan de Nínive, pero Jonás él está, el Señor lo manda en esa comisión, en ese servicio, en esa misión, vamos a llamarlo así, de compartir la misericordia de Dios. Pero el profeta Nahum es encargado de compartir el juicio de Dios. ¿Sale? Entonces, cómo te das cuenta que la escritura es tan exacta y cómo el Señor desde Deuteronomio te muestra, ¿no? No sé si tú has tenido la oportunidad de leer las bendiciones por la obediencia, pero también existen las maldiciones por la desobediencia. Bueno, pues aquí vamos a ver algo parecido. A través de Jonás, el Señor muestra su misericordia, su gracia, su bondad, su amor para con todos ellos. Pero en Nahum muestra el juicio del Señor, ¿sale? Entonces Jonás muestra la misericordia de Dios, Nahum muestra el juicio de Dios. Jonás predica, o el Señor lo manda a que predique el arrepentimiento. En Nahum podemos ver la rebelión de Nínive, cómo eran rebeldes, ¿sale? Eh, Vemos cómo Jonás es un profeta que es desobediente, no quiere hacer esa misión que el Señor le encomendó, pero Nahum era un profeta pues obediente, ¿sale? Eh, y aunque Jonás obedeció, pues sí le costó trabajo, ¿no? Obedecer. ¿Sale? Vemos en Jonás que Nínive se arrepiente y se puede considerar una nación que hizo caso a la palabra del Señor, pero en Nahum se sigue viendo esa nación rebelde, ¿sale? Em, Ahora, algo muy importante es que aquí vemos, en el libro de Jonás vemos que se muestra agua, también en el libro de Nahum, y Nahum muestra esa parte, Nahum 2:6, destrucción por agua. ¿Sale? Y en Jonás, pues se ve cómo, a través, cómo se está cumpliendo eh, el propósito del Señor en Jonás, por medio de este gran pez. Y en Nahum, pues es el gran cumplimiento de que el Señor, tarde que temprano, si al principio se arrepintieron y ya después se iban a olvidar de ese arrepentimiento, o realmente no fue un arrepentimiento genuino o un arrepentimiento real, pues el Señor iba a cumplir ese juicio con Nínive.
¿Sale? Entonces, estos son lo importante que podemos encontrar en la palabra de Dios, cómo se relaciona y cómo Jonás muestra la misericordia de Dios, pero Nahum el juicio de Dios. ¿Sale? Algo muy interesante en esta introducción es los bosquejos que podemos encontrar, los bosquejos que podemos encontrar en el libro. En el primero podemos encontrar un hombre escondiéndose de Dios, hermano. Un hombre yendo hacia Dios, un hombre andando con Dios, un hombre corriendo delante de Dios. ¿Y por qué te digo hombre y no te digo Jonás? Porque quiero que tú te empieces a identificar con el libro. A veces nosotros nos queremos esconder de Dios, pero después también queremos ir a Dios y queremos encontrarlo y queremos hacer su voluntad y queremos andar en sus caminos y queremos estar al lado de Él y que Él nos guíe. Y es como el proceso que también le tocó vivir a José, a Jonás, perdón, ya me estoy yendo de nombre, a Jonás. Entonces, por eso le puse hombre, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos vamos a identificar con Jonás. ¿Sale? El bosquejo 2 bosquejo 2 podemos encontrar la desobediencia de Jonás y qué trae como resultados. Hay una frase que se dice que em, ante toda causa hay una consecuencia. Pero, ¿qué queremos? ¿Qué queremos ver en esa consecuencia? ¿Qué queremos? Que nuestros resultados sean buenos o no. Queremos dar esos frutos buenos o esos frutos silvestres. ¿Sale? Vemos la oración de Jonás en el vientre. O sea, vemos cómo Jonás empieza a clamar al Señor cuando él ya se sentía eh, eh, pues ya súper presionado, ¿no? De tanta tribulación. Y, y esa tribulación pues no era causa de, de que él había hecho lo correcto, todo lo contrario, sino que él estaba en desobediencia. Podemos encontrar la obediencia de Jonás y los resultados. Eso es algo maravilloso de este libro, que vamos a encontrar la primera parte, Jonás siendo desobediente. Pero también en la otra parte o la mitad del libro vamos a encontrar a Jonás haciendo lo que el Señor le había encargado y los resultados. ¿Y cuál era el resultado? El resultado de la desobediencia de Jonás, al final de cuentas, esos resultados fueron para él mismo. Y fueron a mal porque, pues, cuando empiezas a leer el libro, no la pasó tan bien, ¿no? Y ya lo vamos a ir viendo cuando vemos la oración de Jonás. Pero la obediencia, hermano, algo que trae como resultado, hermano, es también el que más personas conozcan a Cristo. El que nosotros demos ese buen testimonio, que cumplamos con el propósito que el Señor tiene con nosotros, atrae a más personas. Somos como ese imán, y no porque nosotros tengamos el superpoder de atraerlos, no, sino porque la gracia del Señor nos permite dar ese buen testimonio y atraer a los demás al camino. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Jonás? La salvación de muchas personas, el que se humillaran y aceptaran al Señor y que se comprometieran, vamos a llamarlo así, a ser obedientes, a rectificar sus caminos. ¿Sale? Y bueno, vemos en el capítulo 4 que Jonás le molestaba, o sea, le molestaba, le irritaba que el Señor tuviera misericordia y compasión de las almas que habían pecado. Y entonces vemos esta parte como esa falta de amor, ¿no? De Jonás. Él dice, es que ¿cómo? Si han pecado demasiado, ¿cómo es posible? Y tal vez tú y yo en algún momento también hemos externado, ¿cómo lo vas a perdonar? ¿Cómo lo vas a usar? O sea, es que no estás viendo, ¿no? Y queremos ponernos en lugar de Dios, ¿no? Y no, hermanos, ¿no? Entonces, cuán importante es también, hermanos, que tú y yo tengamos ese amor por las almas y tratar de ser obedientes para también dar ese buen testimonio. ¿Sale? Y el bosquejo 3, hermano, podemos ver algo también muy importante que nos va a hablar a nuestra vida, que Jonás evade la responsabilidad de predicar. Recuerda que el predicar, el compartir las buenas nuevas, esa gran comisión está en el Evangelio de Mateo. Y hermano, eso no es nada más de ciertos
de ciertas personas. Bueno, tales personas solo pueden compartir el evangelio. No, hermanos. Todos tenemos la responsabilidad de compartir las buenas nuevas, esas buenas noticias, de compartir a Jesucristo. Pero muchas veces evadimos esa responsabilidad y ponemos muchos pretextos. Pero aún, hermanos, si nos da pena hablar, abrir nuestra boca, es importante que cuidemos nuestro testimonio. ¿Sale? Vemos Jonás, pues que se arrepiente y regresa a Dios, ¿no? Y bueno, eso lo vemos muy bonito, ¿no? El hecho de que él dice, ok, voy a ir, voy a hacer lo que el Señor me mandó y bueno, vemos los resultados y él comienza a predicar y a compartir en Nínive. Pero él sigue molesto, él sigue enojado y eso lo podemos ver en el 4, ¿no? Jonás se arrepiente como que llega así de, no lo hubiera hecho, ¿no? Y se resiste a lo que el Señor tenía ya programado o dicho, vamos a llamarlo así. Entonces, no sé, hermano, pero yo creo que también en muchas ocasiones hemos actuado así como Jonás. A veces queremos escondernos, huir de su llamado. Y no querer ser obedientes, ¿sale? Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en este libro. Ahorita solo es pues la introducción, ¿sale? Y hermano, algo que nos va a enseñar este libro, ya vamos a concluir, algo que nos va a enseñar este libro es todos los libros, hermano, que el Señor te permite estar leyendo, sea en casa, sea a través de una sesión de Zoom. Síguelos tú escudriñando, sigue pidiendo la guianza del Espíritu Santo para que Él nos muestre ahora cómo llevamos a la práctica eso que Él nos está enseñando a través de ese versículo, a través de ese libro, a través de ese capítulo. En Jonás vamos a ver esto rápidamente. Y vemos, uno, hay que predicar en contra del pecado, hermano. Sí, es importante eh, compartir esas buenas nuevas, compartir a Jesús, pero algo que podemos ver es advertir, hermano. Necesitamos advertir, advertir de que hay muchas cosas que, que son permisibles, que hay muchas cosas que no le agradan a Dios. Y eso hay que compartirlo, hermano. Hay que compartir también sobre aquello que le disgusta al Señor, ¿sale? Y compartir de esas buenas nuevas como se veía desde el principio, compartir a Jesús, pero no se nos olvide también compartir. Y eso de predicar o compartir contra el pecado no es a bibliazos, hermano, ni es queriendo dar guantetazos, cachetadas. No, hermano, dice la palabra, exhortar con amor, aún con paciencia, hermano. Entonces es importante que lo hagamos, ¿eh? Vamos a encontrar esto de compartir en 2 de Timoteo 4. 2 al 3, ¿sale? Dos, muchas veces somos desobedientes y corremos lejos de la voluntad de Dios. Hermano, muchas veces el Señor ya nos ha dicho qué hacer y no lo hacemos. Muchas ocasiones el Señor nos ha dicho qué no hacer y lo terminamos haciendo. Entonces hay que ser obedientes y no correr de lo que el Señor quiere como voluntad. Un ejemplo lo tenemos con el Señor Jesucristo, que Él marcaba mucho el que Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. ¿Sale? Y muchas cosas, pues a lo mejor el Señor Jesucristo lo marca, ¿no? Lo marca cuando está en el Getsemaní. Si puedes quitar esta copa de mí, quítala, pero si no, que se haga tu voluntad. ¿Sale? Tres, hay que predicar el mensaje que Dios nos dice que prediquemos, hermano. A lo mejor por miedo, ¿no? Por miedo, híjole, ¿qué van a decir? Híjole, ¿de qué me van a tachar? Híjole, es que, hermano, si el Señor te ha dado esa palabra para que tú la compartas, para que tú prediques, hazlo. Hazlo con toda solicitud, hazlo con disciplina, hazlo como el Señor te lo ha encomendado. No nos dé miedo compartir del Evangelio, hay que hacerlo. Eh, en tiempo y fuera de tiempo, dice la escritura. ¿Sale? Y aquí vienen las referencias bíblicas, Primera de Reyes 22:14, Primera de Pedro 4:11. ¿Sale? 4. Dios tiene misericordia de todos aquellos que se arrepienten. Y aquí, hermano, recuerda que la palabra eh, arrepentimiento muchas veces
la confundimos, ¿no? Con que, pues ya lloré, ya pedí perdón, ya. Y no, y realmente no es un arrepentimiento genuino, no es un arrepentimiento real. ¿Sale? Entonces hay que ver en este libro de Jonás, vamos a ver para gloria de Dios qué significa esta palabra, arrepentimiento. ¿Sale? Entonces realmente hay que tener un arrepentimiento y esto lo podemos encontrar también en 2 de Pedro 3:9. 5. Dios está en todas partes, hermano. Y es algo que te lo marca el Salmo 139, 11, Hebreos 4:13. Si nosotros nos quisiéramos ir muy lejos a otro país, Él nos va a encontrar, hermano. Si nos quisiéramos ir a lo más bajo, hermano, ahí Él nos va a encontrar. Él está en todas partes, Él es omnipresente. ¿Sale? Entonces no nos podemos escapar de Él. ¿Sale? El 6. No podemos escondernos de Dios, hermano. Y esto va junto con el 5. No podemos escondernos de Él. Él nos ve. Lo más oculto que nosotros a lo mejor escribimos, platicamos, pensamos, hermano. Dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón y los más íntimos pensamientos. Entonces, Él sabe qué hay, ¿no? 7. Dios castiga a los desobedientes. Y a lo mejor esta palabra castiga suena muy fuerte, hermano. Pero aquí es donde entra esa parte de juicio o trato del Señor. Dice que como padre Él corrige a sus hijos. Y obviamente Él tenía que corregir a Jonás. Y le costó a Jonás ser obediente. Y lo podemos ver que hasta todavía en el 4 Él sigue enojado, ¿no? Entonces, Él tiene que enseñarnos y mostrarnos también cuando estamos mal. ¿Sale? El 8. Dios es un Dios de todas las naciones. Recuerda que ya no solamente ahora es de un pueblo, ¿no? Ahora ya es para todos, ¿no? Y podemos ir a consultarlo todos porque Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Sale? El 9. Dios desea que todos lleguemos a ese arrepentimiento. En la escritura también marca esta parte. Yo no quiero que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento y habla de la paciencia que el Señor ha tenido, así como la tuvo con Nínive, hermano, la está teniendo hasta hoy, 2025 todavía no se acaba, la está teniendo con nosotros. ¿Sale? 10. Nínive es un buen ejemplo de arrepentimiento genuino. Nínive se arrepintió, escuchó la voz del Señor y se arrepintió, hermano. Se arrepintió, ¿sale? Eh, el 11. Muchas veces no hay alegría cuando otros se arrepienten. Y esto es triste, hermano, porque a veces, pues lo que hablábamos ahorita, cuántas veces hay en nuestro corazón de, pero ¿por qué lo vas a perdonar si ves todo lo que hizo? ¿Pero por qué vas a tener gracia y misericordia? ¿No? Y el Señor pues muestra su amor, Él no se puede negar a sí mismo. Y de la misma manera nosotros tendríamos que alegrarnos, gozarnos. Dice la palabra que aún los ángeles pues hay gozo, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecador se arrepiente. Y también tendría que haber ese gozo en nosotros. ¿Sale? Y acuérdate que la salvación no te la da un hombre, la salvación no te la da una religión, la salvación te la da el Señor. ¿Sale? Solamente nuestro Señor. Y creo que esta es una de las últimas diapositivas, algo que podemos ver, y son 10 milagros en Jonás. Y aunque tal vez para Jonás no eran milagros, sí eran milagros, hermanos, porque a lo mejor Jonás en ese momento lo veía como trato del Señor, pero conforme yo te aseguro que Jonás si vivió más tiempo, hermano, Jonás, yo creo que después sentándose a reflexionar, yo creo dijo, esto que yo lo veía como trato ha sido una bendición. ¿Y cuántas veces a ti y a mí el Señor nos permite estar en desiertos, nos permite estar en valles y en ese momento no lo entendemos? Decimos, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estás permitiendo esto? Y no lo entendemos, no lo comprendemos, pero ya a través del tiempo nos damos cuenta que el Señor estaba allí, en ese desierto, en ese valle, y nos estaba formando, nos estaba haciendo crecer. Fíjate, el primero es que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. De este lado, hermano, del 1 al 10 vienen las citas bíblicas donde vamos a encontrar eso. Recuerda que esto nada más es la introducción al libro de Jonás. ¿Sale? Entonces, el Señor hizo levantar un gran viento en el mar.
¿Sale? Ese es uno de los primeros milagros. ¿Y por qué hizo levantar ese gran viento? Porque necesitaba sacar a Jonás de donde estaba. ¿Sale? Vamos a encontrar la suerte que cayó sobre Jonás. Antes se echaban suertes para ver de dónde venía ese juicio o ese trato. Y pues, ¿qué crees? Cayó en Jonás. Entonces, todo ya era un propósito del Señor para que Jonás saliera. Luego vemos el mar se aquietó de su furor, sí, cuando Jonás ya sale y cae la suerte en él, entonces todo vuelve a la tranquilidad y se sigue confirmando que pues Jonás era el que traía ese juicio, ¿sale? Vimos cómo el Señor tenía preparado un gran pez, ¿sale? Te comentaba que en muchas versiones a lo mejor vas a encontrar ballena. eh, Aquí vemos un gran pez. Entonces, el Señor tenía preparado un gran pez. O sea, no es algo que, ¡ay!, apareció de la nada. No era propósito del Señor que Jonás se encontrara con el pez y el pez con Jonás. ¿Sale? Y en el el número 5, vemos que, pues, ese gran pez era para que tragase a Jonás vivo. ¿Sale? Y ahí vamos a ver algo muy interesante, ¿sale? Pero no me voy a adelantar para que saboreemos la escritura. El sexto, hermano, es que mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en la tierra, ¿no? Todo, o sea, desde que se encontró el pez, se lo tragó hasta que lo vomitara en la tierra, todo era a propósito del Señor, ¿sale? Entonces, si te das cuenta, son milagros, porque ¿quién puede hacer eso? Solo Él, hermano. Ni tú y yo podríamos programar, ahora con tanta tecnología, podríamos programar este encuentro entre el pez y Jonás, ¿sale? El 7, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Quién? Pues los ninivitas, hermano. Ese es uno de los mayores milagros que podemos encontrar en el libro de Jonás. ¿Sale? Y también vemos cómo Dios prepara una calabacera para darle lecciones a Jonás. ¿Sale? Porque Jonás seguía enojado. Y creo que le marca dos ocasiones. Vale la pena tanto enojarte. ¿Sale? En el 9 Dios preparó un gusano, ¿no? Porque aún el gusano que está en la calabacera, el Señor lo permite. Y el 10 preparó Dios un recio viento solano. ¿Sale? Entonces, cada uno de estos milagros los vamos a ver poco a poco conforme vayamos escudriñando el libro de Jonás, pero a lo mejor podemos ver, ay, ¿cómo son milagros estos? Si son puros acontecimientos casi de juicio. Pero, hermano, tal vez ahorita tú y yo lo podemos ver como juicio, pero a la larga, créeme que Jonás, yo estoy segura que se dio cuenta que eran milagros que Dios estaba haciendo en su vida. Entonces, para ti, para mí, en muchas ocasiones así nos va a pasar, ¿no? Vamos a pensar que, híjole, ¿por qué razón? No encuentro la respuesta, pero el Señor sí sabe por qué lo está haciendo. Él es Dios, hermano, y Él es Padre. ¿Sale? Y por último, aquí está Jope, que vamos a ver esta ciudad de Jope marcada, que él quiere irse a Tarsis, quiere huir. Y aquí está Nínive, esto es, esta parte de hasta acá es Nínive. ¿Sale? Esa ciudad pues llena de maldad. ¿Sale? Entonces, hermano, pues esta es una introducción a lo que vamos a ver en el libro de Jonás. Espero en el Señor que te puedas dar la oportunidad para que vayamos entrando y ya cuando primeramente Dios permitamos, con el Señor permita que empecemos con el primer capítulo, más o menos sepamos de qué se trata aquellos que no han tenido la oportunidad de leer este libro. Y si ya lo leíste, no digas, ya lo leí, no, sino que te des la oportunidad de nuevamente volver a leer y nuevamente el Señor, qué nos quiere mostrar, qué nos quiere enseñar. Recuerda que el Señor nos habla de maneras diferentes. Sale el Espíritu del Señor. ¿Sale? Entonces, pues vamos a dar gracias y, eh, y nada más. Señor Jesús, muchas gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos da, Señor, de ver esta introducción del libro de Jonás. Síguenos hablando, síguenos enseñando, síguenos mostrando, Señor, y sobre todo permítenos tener esas lecciones prácticas en nuestro día a día con este libro y con cada uno de los libros, de las citas, de los capítulos que nos has permitido leer. Padre, ponemos en tus manos, Señor, esta introducción y, Señor, síguenos ministrando a través de tu palabra, Señor. Que no sea palabra
de hombres, Señor, porque nosotros fácilmente nos deslizamos, Señor, o acomodamos las escrituras a nuestra manera. Pero que sea tu Santo Espíritu, Señor, exhortándonos y enseñándonos conforme a tu voluntad. Ayúdenos a ser obedientes, Padre. Ayúdenos a entenderte, Señor, y sobre todo a guardarnos en santidad. Te damos muchísimas gracias y te damos todo el honor, la gloria y la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios los bendiga, pásensela muy bien, les mandamos un abrazo y la paz del Señor sea con todos ustedes. Bye. Mm, 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 mm.